Quien les habla es el doctor Víctor Vargas Bellina, ¿no? Yo soy docente también de la cátedra, ¿no? Este, Vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con el metabolismo de las bases púricas y pirimidínicas, ¿no? Como ustedes recordarán, inclusive perdón, desde los estudios de, digamos, hasta antes de que iniciemos la Facultad de Medicina, tal vez en la academia, ¿no? Ustedes recordarán la importancia de las purinas y pirimidinas, ¿no? Tanto en lo que es la conformación de la molécula del ADN, que posteriormente la van a revisar ustedes también, ¿no? Y también en, y también como parte, digamos, de ciertas estructuras proteicas, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros participar al organismo, en participar en determinadas reacciones químicas, bioquímicas, para la generación de energía, ¿no? Y para la construcción de moléculas más complejas, como las proteínas, tal vez, ¿ok? Entonces, les pediría que prestemos atención, ¿no? Y vamos a tratar de tocar este tema de la manera más amplia y tal vez de la manera más amplia posible, ¿no? Y los puntos claves según la experiencia que hemos venido adquiriendo en el tiempo, ¿ok? Bien. A manera de introducción, diríamos que las moléculas, los nucleótidos, ¿ok? Este gran grupo de moléculas, ¿no? Que incluyen a las purinas y las pirimidinas, ¿ok? Tienen una diversidad de funciones, ¿ok? Eh, Como bien le mencionaba en la parte introductoria, precursores de ácidos nucleicos, ¿no? Tanto el ADN y el ADN en particular y el ARN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿no? Tanto con las bases púricas y pirimídicas en su contenido, ¿no? En el metabolismo energético, como yo les mencionaba, ¿no? Ya que van a intervenir en la generación de energía, ¿no? Como moléculas que van a permitir obtener energía a través de sus mecanismos de síntesis y degradación, ¿ok? Para la formación de también de intermediarios biosintéticos, por ejemplo, estos mensajeros, son no mensajeros, como pueden ser el AMP cíclico, que ya en una manera lo hemos revisado, el guanosimo también, entre otras, ¿ok? ¿No? Por lo tanto, también en la transducción de energía, ¿ok? Porque vamos a generar reacciones químicas que van a permitir la generación de energía, ¿ok? Van a ser parte de ciertos complejos coenzimáticos, ¿no? Y que van a coadyuvar en el metabolismo energético, por ejemplo. Recalcamos nuevamente la transducción de señales, como estos son dos mensajeros, ¿no? Como el AMP cíclico, que es bien conocido por todos nosotros, ¿no? Van a tener regulación de la actividad enzimática, ya que van a permitir, ¿no? La producción de energía y tal vez también van a permitir que el mismo órgano, perdón, se me acopla un sonido, disculpen, paguen los micros, por favor, ¿no? En la regulación de la actividad enzimática, como les decía, ¿no? Y en la síntesis de proteínas, ¿ok? Entonces, como ven ustedes, estas moléculas, ¿no? Son muy importantes para el adecuado funcionamiento del organismo, ¿no? Y tanto en la formación de ácidos nucleicos como en la generación de energía, ¿ok? Yéndonos un poquito, ¿no? Ya a la parte química primero, como una parte introductoria, ¿no? Recuerden ustedes que las, esas estructuras, esos nucleótidos, ¿no? Se han dividido en dos grandes grupos, las purinas y las pirimidinas, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver acá, las purinas están formados, ¿no? Son moléculas heterocíclicas. Se denomina así porque están formadas por diferentes átomos, ¿ok? Por ejemplo, el nitrógeno y el carbono, ¿ok? Como parte primero de un anillo, ¿no? De 6 moléculas, de 6 átomos, en el caso de las purinas, asociado a un anillo de 5 moléculas de bases nitrogenadas, ¿ok? ¿No es cierto? Vale la pena recalcar que, primero, ¿no? Aquí hay
por conveniencia, por convención a nivel internacional, la primera molécula de nitrógeno acá, ¿no? Viene a ser el átomo número 1, perdón, ¿no? Y se van a ir denominando de forma antihoraria, ¿no? Mientras que al otro extremo, las pirimidinas, ¿ok? La denominación es de tipo horaria. Vean ustedes, siempre el átomo de nitrógeno va a ser el átomo número 1 y la denominación va a ser en forma horaria, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces eso, de alguna manera, es la forma o la nomenclatura que se le ha dado a nivel internacional, ¿ok? ¿No? Podemos decir de que como tal, por eso les hablaba yo, de que al tener diversos átomos, digamos, en su estructura, en este caso carbono, nitrógeno, ¿no? Sean heterocíclicos aromáticos. Vean ustedes un anillo aromático, ¿ok? Se comportan como bases débiles, quiere decir que están a un pH de estabilización de la molécula de 3 a 4 aproximadamente, ¿no? Y tienen un carácter, digamos, del punto de vista estructural, son moléculas planas que van a permitir que se puedan apilar y formar estructuras más complejas, ¿no? Como tal vez la molécula ADN y van a generar también estabilización de tal molécula, la molécula ADN, en particular, como parte de lo que es el ácido desoxirribonucleico, parte de las moléculas más importantes en lo que es la transmisión de señal genética, ¿ok? Entonces eso para, de alguna manera, introducirnos en esta teoría, ¿no? También aquí habría que mencionar que existen dos formas, ¿ok? Hay una forma Tenemos una forma en la cual van a predominar las formas amínicas, ¿no? En este caso, como lo vemos acá a la mano izquierda, ¿ok? ¿No? Y van a ver, se van a intercambiar, digamos, la posición y los enlaces. Vean ustedes acá hay un grupo amino, ¿no es cierto? Y un enlace acá, ¿no? De un doble enlace, perdón, que también por un fenómeno de tautomerización, se van a mantener en equilibrio, ¿ok? Y van a formar otra molécula, ¿no es cierto? Que va a ser, digamos, desde el punto de vista em, eh, de la fórmula química, la misma, ¿ok? Pero estructuralmente diferente, ¿ok? Es como el grupo imino. Ustedes que hay una forma amino y una forma imino, ¿ok? ¿No? Y también existen formas en lo cual hay una interconversión, ¿no? Entre el grupo ceto y los grupos alcohólicos, ¿ok? Entonces, este fenómeno que vemos acá nosotros digamos, este juego, si se quiere, los dobles enlaces, van a, van a ser importantes porque van a determinar un equilibrio adecuado de ambas moléculas, tanto por el grupo oxo que estamos viendo acá, ¿no? Que es el grupo en el cual predomina los átomos de oxígeno y hidroxilo, como en este caso, ¿no? ¿No? Y también las grupas aminadas, ¿ok? Entonces, esto es para de alguna manera recordar o tener en cuenta que hay formas o isoformas, ¿no? De las mismas moléculas, ¿ok? Recordemos nosotros que primeramente hay que recordar primero qué es un nucleócido para después hablar de un nucleótido, ¿ok? Un nucleócido es primeramente una molécula, ¿no es cierto?, asociada a unas bases nitrogenadas, ¿ok? En asociación con una molécula de un azúcar, ¿ok? ¿No es cierto? En este caso, una ribosa, por ejemplo, se llama ribonucleócido, ¿ok? ¿No es cierto? Esa es la molécula de ribosa, por ejemplo, que es un pentámero, ¿no es cierto? ¿Ok? Y recordemos nosotros de que es muy importante estructuralmente la formación de este enlace, que es enlace N-glucosídico, que ustedes pueden ver acá, ¿no? Se va a dar entre el átomo de carbono número 1 y el átomo de nitrógeno número 9. ¿Ok? Este enlace es muy importante porque va a permitir que posteriormente formemos moléculas más complejas, ¿no? Que posteriormente vamos a pasar a detallar. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta forma, digámoslo así, corresponde a la adenosina. ¿Ok? ¿No es cierto? Ahora, existen otros ribonucleósidos como la citidina, que es la que ven acá usted. Igual la estructura va a ser la misma, ¿ok? ¿No? Un anillo de una pentosa, una ribosa, por ejemplo, igual en este caso, ¿no? Va asociado ya o unido a ¿cómo se llama? Al, al, al átomo de nitrógeno número 1, ¿ok? ¿No es cierto? Y
En el caso de la guanosina, ¿ok? Es lo mismo, son purinas ambas, la adenosina y la guanosina son purinas, ¿ok? Y también la misma forma de denominación, la misma forma de nomenclatura, viene dado entre el primer átomo de carbono de la ribosa con el átomo de nitrógeno de esta base nitrogenada, ¿ok? Y en el caso de las pirimidinas, como la citinidurina que vemos acá, ¿ok? ¿No? En la cual es una molécula solamente de 6 átomos, ¿ok? Igual asociada en este caso al nitrógeno número uno, en asociación al carbono número uno de la ribosa, ¿ok? Entonces, para que vean ustedes de que la importancia que tiene este enlace N-glucosídico, ¿ok? Para dos cosas, para darle estabilidad a la molécula, ¿ok? ¿No es cierto? Y también para después, posteriormente, formar estructuras más complejas que posteriormente pasaré a detallar. Ahora, una vez que hemos hablado de los nucleósidos, hablaremos de los nucleótidos, ¿ok? El nucleótido es esta molécula de nucleósido, ¿no es cierto? Que hemos ya mencionado detallado, como esta de acá, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de la adenina, por ejemplo, ¿no es cierto? Con su ribosa acá y aquí la molécula de la base nitrogenada, ¿ok? Asociado a qué? A un átomo a una molécula de fosfato, ¿ok? En este caso, por ejemplo, ¿no? Hablamos si es asociado a una sola molécula de fosfato, hablamos de la enosina 5 monofosfato, ¿ok? Si va asociado a dos moléculas, a el adenosin difosfato. Y si va a 3 moléculas, al adenosin trifosfato. ¿Y por qué la importancia de hablar de estas cosas? Porque ustedes recordarán que si partimos del adenosín trifosfato, ¿ok? Va a ser una molécula muy importante porque va a ser la moneda energética, ¿ok? La que nos va a permitir, ¿no es cierto?, a la célula, ¿no?, al organismo, obtener energía. La liberación de cada uno de los átomos de estos enlaces fosfatados, perdón, condiciona la liberación de energía para todas las actividades que nuestro organismo va a realizar, ¿ok? ¿No? Igual pasa con el adenosín 5-difosfato, ¿no? El adenosín fosfato, más importantemente, tiene que ver en la forma cíclica, ¿ok? Cuando forma el adenosín fosfato cíclico, ¿no? Y que por un cambio conformacional en su estructura va a servir como un segundo mensajero, ¿ok? En una diversidad de reacciones químicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en la formación de proteínas y otras moléculas más, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes primeramente que un nucleótido va asociado al nucleósido, ¿no es cierto?, con siempre una molécula de fosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Puede ser monofosfato, difosfato, trifosfato, ¿no? El nucleósido puede ser una guanina, podemos tener, por ejemplo, un guanosintrifosfato, ¿no? Si es una uridina, un uridindifosfato, etcétera, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a ir nosotros, este, eh, teniendo, ¿no?, esta conformación, digamos, de estos nucleótidos, ¿ok? Y recalcamos la importancia de los mismos por dos cosas: por la generación de energía por estos enlaces fosfatados y por la formación de segundos mensajeros en las variantes, digámoslo así, cíclicas, ¿ok? Como el adenosín fosfato cíclico en particular, ¿ok? Continuamos. Ahora, estos glucósidos heterocíclicos, le decimos mucho que son heterocíclicos porque tienen, aparte de átomos de carbono en su estructura, tienen átomos de nitrógeno, ¿ok? ¿No es cierto? Van a existir en dos formas a nivel de la naturaleza, ¿ok? ¿No es cierto? Una forma sin, como pueden ver ustedes acá, ¿no es cierto? Que viene a ser una forma en la cual, ¿no? Este, por un fenómeno de isomerización, ¿ok? ¿No? Es como decir la forma dextro de la molécula, ¿ok? Y en la forma anti, que es la forma levo de la misma, ¿ok? ¿No es cierto? Ahora, eh, esto de acá se ha visto o se ha observado que las isoformas más predominantes a nivel de la naturaleza es la forma sin, ¿ok? Al parecer viene a ser por ser una estructura o esta conformación es ser más estable, ¿ok? Y de tal manera que es la que predomina más, ¿ok? Las formas SAN se han descrito más en particular en el laboratorio, ¿ok? La forma SIN es la forma más estable y es la que se ve más a nivel de la naturaleza y como se aprecia más en las reacciones bioquímicas que vamos a detallar posteriormente.
A manera de un poco de resumen para ustedes y para recordar un poco, porque sé que esto lo han visto ustedes antes probablemente, ¿ok? ¿No? Tenemos que los nucleótidos, ¿ok? Van a ser, primeramente tenemos las bases púricas, ¿ok? ¿No es cierto? Que puede ser, por ejemplo, en este caso, si la molécula, por ejemplo, digamos, es una molécula de hidrógeno, va a ser puede ser la adenina, ¿ok? O la guanina, ¿ok? En todo caso, tenemos la adenina y la guanina formándolo con la molécula de ribosa en particular, van a formar la adenosina, ¿ok? Y con la guanina, la guanosina, ¿ok? ¿No es cierto? Ahora, ya cuando hablamos de lo que son los nucleótidos, ¿ok? Ya vamos a hablar, como mencionaba en un momento, en la diapositiva anterior, cuando ya lo unimos ¿cómo se llama? A la molécula de fosfato, ¿no es cierto? Vamos a formar la adenosina trifosfato, monofosfato o difosfato en particular, ¿ok? Y las pirimidinas, ¿no? Como tenemos acá en la citosina, el uracilo y la timina, ¿ok? Igual, ¿no es cierto? Forman el citidín monofosfato, la uridina monofosfato y el dimiato monofosfato. Las, digamos que las 5 estructuras, 5 moléculas fosfatadas, ¿ok? Los 5 ribonucleótidos van a ser muy importantes para lo que es la generación y la génesis de energía, ¿ok? Y y también, perdón, como mensajeros, segundos mensajeros, ¿no? En las acciones, digamos, fisiológicas del organismo, ¿ok? ¿No? No olviden ustedes, digamos, de recordar las purinas y las pirimidinas, ¿ok? En términos generales, para un primer acercamiento de estas estructuras, ¿ok? Ahora, existen otras purinas y pirimidinas también. O sea, en la estructura del ADN, cuando comencé hablando de ustedes en la parte introductoria, ¿no? Que estas moléculas eran muy importantes para lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la formación o para la conformación de las moléculas como el ADN y ARN, ¿ok? Las moléculas informacionales, si se quiere, ¿ok? ¿No? A nivel nuclear, ¿no? Y extranuclear también. eh, Hay dentro de estas estructuras, aparte de las purinas y primidas ya mencionadas, existen otras. Por ejemplo, se ha encontrado a nivel del ADN bacteriano y humano estas purinas, por ejemplo, la 5-metilcitosina, perdón, ¿no? A nivel, por ejemplo, de ácidos nucleicos bacterianos, ¿no? Esta de acá, en cuya variante es la presencia de un, este, eh, de un terminal de hidroxilo, por ejemplo, ¿no? En la I5-hidroximetilcitosina, ¿ok? Que se ha visto en ácidos nucleicos bacterianos y virales, ¿ok? Y estas de acá, como la dimetilaminoadenina y la 7-metilguanina, ¿ok? Que se ha visto en RNA mensajero de mamíferos. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es lo que yo quiero acá transmitirles a ustedes? Que si bien es cierto, las bases púricas y pirimídicas más importantes son las que hemos mencionado, existen otras en menor cantidad, ¿no? Que tienen unas funciones tal vez menos conocidas, pero que también están presentes en pequeñas cantidades en el ADN y el ARN, digamos, tanto a nivel humano y de otras especies, ¿no? Tal vez procariotas o eucariotas, ¿ok? Dicho esto, los nucleótidos, ¿no? Esas estructuras formadas por un anillo de ribosa asociados a una molécula de una purina, una pirimidina en asociación a una molécula fosfatada, ¿ok? Van a ser muy importantes y tienen ciertas determinadas propiedades, ¿ok? Primera propiedad, se comportan como donantes y aceptores de protones, ¿ok? De átomos de hidrógeno a valores de pH cercanos a 2 o más unidades por encima o por debajo de la neutralidad. Es decir, ¿qué significa esto? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos nuestra molécula, nuestra molécula de un nucleótido, perdón. Vemos nosotros que acá tenemos oxígeno, digamos, con carga negativa, ¿ok? Y esto de acá va a permitir, ¿no es cierto? Que se puedan intercambiar estos átomos de hidrógeno, perdón, ¿no? Y podamos, de alguna manera, mantener, si se quiere, ¿no? El valor de pH cerca a la neutralidad, ¿ok? ¿No? Esto es una propiedad importante porque va a permitir a estabilización, ¿no? De las moléculas
estos valores de pH, digamos, determinados, ¿ok? Otro valor importante. Estos enlaces que hemos mencionado nosotros acá, estos dobles enlaces, ¿no? Que se van a dar en las bases púricas, por ejemplo, ¿no? Y también en las pirimídicas, estos dobles enlaces, van a ser importantes. ¿Por qué? Porque van a tener acción, van a tener propiedades cuando se exponen a la luz ultravioleta, de tal manera que van a absorber, ¿no? Van a absorber la luz ultravioleta a determinados rangos, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Se ha visto de que a pH 7, un pH, digamos, un poco menor a la neutralidad, ¿ok? ¿No? Todos los nucleótidos absorben luz a longitud de onda de 260 nanómetros. Y esta absorción de nucleótidos, ¿ok? Va a determinar o va a generar ciertas modificaciones químicas. Esto es muy importante, ustedes que, así como mi persona, que somos médicos, ¿ok? Van a poder ser importantes, van a explicar, por ejemplo, por qué la luz ultravioleta puede generar, ¿no? Precursores cancerígenos, ¿ok? Justamente por esto, porque esta propiedad de estos enlaces modifican, digamos, la estructura de estos nucleótidos y condicionan modificaciones que posteriormente se van a condicionar como factores, digamos, oncogénicos, ¿ok? Entonces, para un poquito, poniendo también la parte práctica asociada a nuestras clases teóricas de curso, ¿ok? Recalcando nuevamente, van a ser precursores de ácidos nucleicos, ¿no? Tenemos acá, digamos, aparte de ello, perdón, ¿no? Van a ser precursores de otras moléculas como mensajeros, ¿no es cierto? Como el trifosfato, la guanina trifosfato, ¿no? El trifosfato y el trifosfato, ¿ok? Entonces acá para que vean ustedes de que también, como lo mencioné al principio, ¿no? Van a ser moléculas generadoras de energía, ¿ok? Y precursores de ácidos nucleicos que ahora lo vamos a mencionar. Y recuerden ustedes, por ejemplo, que la concentración intracelular de ATP es cercano a 1 milimol por litro, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, para que vean ustedes que hay cantidad de ATP dentro de la célula para la formación de la misma, ¿ok? ¿No? Y recalcamos nuevamente la importante función que tienen estos nucleótidos como segundos mensajeros, ¿ok? ¿No? En particular el adenosín monofosfato cíclico, que yo diría que es, digamos, tal vez el más importante eh, segundo mensajero, ¿no? A nivel intracelular, ¿ok? ¿No es cierto? Y este se va a formar por una variante, por un intermedio de una adenilato ciclasa, ¿ok? ¿No? La molécula de ATP, que es no, perdón, ¿cómo se llama? El anhídrido trifosfato, perdón, ¿no es cierto? Por intermedio de una adenilato ciclasa, ¿no? Va a generar, y la liberación de un fosforino orgánico, ¿no? Que la molécula genere una conformación tal, ¿no? Y va a formar un compuesto cíclico, el 3,5 AMP cíclico, que es el que se va a convertir como un segundo mensajero, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, a comparación de lo que mencionamos en la diapositiva previa, ¿ok? La concentración es mucho menor, 1 nanomol por litro, a diferencia de lo que dijimos del ATP, que es de un milimol por litro, o sea, bastante menor, ¿ok? Pero no menos importante, ¿ok? No olviden ustedes la función del AMP cíclico del adenosín fotocilio como segundo mensajero, ¿ok? Y cómo es que por intermedio de esta anilato ciclasa, ¿no? Se va a dar esta conformación en particular, digámoslo así, de esta variación de la molécula, ¿no es cierto? Con la liberación de un fosforino orgánico, ¿no? Y, perdón, de un pirofosfato, perdón, ¿no? Y eso va a condicionar la conformación de este AMP cíclico como segundo mensajero, ¿ok? Otra cosa muy importante, van a participar importantemente en las reacciones de epimerización y en la síntesis del glucógeno, ¿ok? Eh, Cuando ustedes revisen o todavía han revisado, ¿no? Lo que es el metabolismo, ¿no? De los carbohidratos, ¿ok? ¿No es cierto? Hablamos del glucógeno, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, vamos a ver nosotros de que la glucosa con el difosfato y la uridina, ¿no? En asociación la ribosa y el uracilo, van a formar reacciones de o sea, se van a ir juntando, se van a ir este, encajando, como decimos nosotros, ¿no? Y van a formar o van a propiciar la síntesis de otras moléculas, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos nosotros, ¿no? Como este difosfato de adenosina, de la glucosa, perdón, ¿no? Con asociación del difosfato van a generar enlaces y van a ir concatenadamente formando moléculas más complejas, en este caso el glucógeno, ¿ok? Y esta gráfica es muy importante, parece ser bastante compleja, ¿ok? ¿No? Pero lo que queremos transmitir acá, ¿no es cierto? Lo que estamos mencionando, ¿no? Que, por ejemplo, el glucógeno, ¿ok? ¿No es cierto? Que le tenemos acá arriba, ¿no? Eh, vamos a Vamos a partir, perdón, de acá de los nucleósidos, ¿ok? ¿No es cierto? Por intermedio de esta nucleósido difosfato quinasa, en la molécula de ATP, que está acá, se va a transformar en ADP. Vamos a generar liberación de un fosfato, ¿ok? ¿No? Esto se va a unir al uridín difosfato para formar uridín trifosfato, ¿ok? Este uridín trifosfato va a intervenir en esta vía de la formación del glucógeno que les mencionaba, ¿ok? ¿No? Y va posteriormente a formar el uridín difosfato, que posteriormente, por intermedio de estas enzimas, el glucógeno sintetasa, va se va a añadir, digámoslo así, a este ciclo y va a formar glucógeno. Por eso hablábamos de que interviene eh, activamente la formación de moléculas más complejas como el glucógeno. No se olviden ustedes, los nucleósidos, ¿no? Y los nucleótidos van a intervenir en la formación de moléculas más complejas. Y también acá vean ustedes, ¿no? También como este nucleótido, como el AMP cíclico, por ejemplo, ¿no? Va a tener actividades reguladoras, ¿no? A nivel de la misma, ¿cómo se llama? De la misma vía de formación del glucógeno, ¿ok? Conclusión, para que ustedes no se me mareen un poco, ¿no? Quiero que recuerden ustedes de que los nucleótidos van a intervenir también en la formación de moléculas más complejas, ¿no? Como el glucógeno, por ejemplo, ¿no? Y tanto dando o, ¿cómo se llama? Compartiendo, si se quiere así, moléculas de en ese caso de, por ejemplo, un difosfato, un difosfato, ¿no? Y van a ir progresivamente concatenándose para formar glucógeno, ¿ok? Eso para de alguna manera tener en cuenta, ¿no? Y también, ¿no? Dentro de esta vía metabólica, posteriormente todo se va a ver concatenadamente, ¿no? Y también vamos a ir a la vía glucolítica y a la génesis de energía, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver esta situación. Eh, Cuando yo les hablaba, en un momento conversábamos al inicio, ¿no? Que también estas moléculas nucleotídicas, los nucleótidos, también van a tener cierta acción en lo que es la terapéutica médica, ¿ok? Por ejemplo, aquí les he puesto algunos, ¿no? Estas ya son moléculas, pues, lógicamente, sintéticas, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, la 5-yodo desoxiuridina, ¿ok? ¿No es cierto? En la cual vemos acá una molécula de un átomo de yodo, perdón, en la posición 5, ¿ok? Asociado a la molécula de ribosa, ¿no es cierto? El 5-fluoracilo con una molécula de flúor acá, siempre en la posición 5, la 6-azuridina, ¿no es cierto? La mercaptopurina, el halopurinol, ¿no es cierto? Vean ustedes acá, ¿no? ¿Ok? Todas estas moléculas van a ser muy importantes en la quimioterapia. No solamente hablamos de la quimioterapia en el sentido del cáncer, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la quimioterapia en sentido amplio, ¿no? ¿No? Porque, por ejemplo, el halopurinol también se utiliza en terapéutica médica para el tratamiento de la gota, ¿ok? ¿No? O la hiperuricemia, ¿ok? Entonces, ese por un lado. Y por otro lado, tenemos acá otra molécula, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, la citarabina, ¿ok? ¿No es cierto? Y la aciatioprina, moléculas también, estas son moléculas, por ejemplo, la acetoprina es una molécula sulfatada, ¿ok? ¿No es cierto? Que van a intervenir también, ¿no? Como parte de la terapéutica médica, ¿no? Para el tratamiento de enfermedades, ¿no? Reumatológicas, por ejemplo, también el cáncer,
y van a actuar interfiriendo la fase S del ciclo celular. Ustedes recuerden el ciclo celular, ¿no es cierto? Tenemos una fase G0, una fase S, una fase G1 y la fase mitótica, ¿ok? Entonces acá, en la fase S, que es una fase en la cual hay una síntesis, digamos, bastante importante de material genético, van a interferir acá y de tal manera que vamos a bloquear, si se quiere, la formación de material genético, ¿no? Y la reproducción, digamos, de estas células, digamos, que pueden estar dañadas, ¿no? Tanto por un cáncer como por actividades, por acciones de tipo, por enfermedades, perdón, de tipo inmunológica, por ejemplo, ¿ok? Entonces, les traía esto como un ejemplo para que vean ustedes de que no solamente es la parte, digámoslo así, fisiológica, sino que también los nucleótidos, estas moléculas con, lógicamente, variaciones químicas, con presencia de átomos de yodo, de azufre tal vez, sulfatas, ¿no? Y otras, ¿no? Van a ser importantes en la terapéutica médica, ¿ok? Eh, poquito para tal vez, avanzando un poquito ya la parte fisiopatológica, para ustedes ya integrándose un poquito en la clínica, ¿no? Van a haber los nucleótidos, perdón, van a tener puntos específicos de acción, ¿ok? ¿No es cierto? Un punto es, aquí esta, por ejemplo, esta molécula de acá es la molécula de ADN, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ok? Con su doble cadena, ustedes recordarán un poquito, ¿no? Entonces aquí, van a bloquear lo que es la duplicación de esta molécula de ADN, ¿ok? Es una forma de actuar, ¿ok? La otra forma es actuar a nivel de los ribosomas y de tal manera que se va a bloquear la transcripción, digamos, de este material genético a nivel ribosómico para la formación de proteínas, ¿ok? Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos nosotros estas moléculas van a actuar, ¿no? Inhibiendo la actividad de enzimas, que son proteínas, y van a prevenir la formación de nuevas moléculas de ADN, ¿no es cierto? O moléculas de RN, y finalmente la formación de proteínas como un estadio final, ¿ok? Entonces, parte sencilla, ¿no? Una parte bastante somera para ustedes, lógicamente es mucho más complejo, pero para que recuerden un poquito que también tiene aplicación en este sentido, ¿ok? Recuerden, ya haciendo del resumen, digamos, de lo que estamos conversando, ¿ok? El ADN, ¿no? ¿No? La molécula de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico que ustedes recordarán, ¿ok? ¿No? Esto lo van a ver con más detalle posteriormente en los siguientes capítulos del curso, ¿ok? Solamente como una pincelada, ¿no? Van a ser cadenas de polinucleótidos, lo que hemos mencionado previamente, ¿no? ¿Ok? Y importantemente acá, ¿no? Estos enlaces, que es el enlace fosfato, perdón, ¿no? Con esos, a nivel de esos átomos de carbono se hace fosfodiéster, ¿ok? ¿No es cierto? Acá, ¿no? Y este enlace fosfodiéster es el que va, recordemos un poquito la parte, digamos, la parte bioquímica básica, ¿ok? Son los que van a estar implicados en la formación del ADN o del ácido desoxirribonucleico, ¿no? En particular, ¿no? ¿Ok? Entonces, un poquito para recordar, ¿no? Por ejemplo, esta es la molécula del ADN, ¿no es cierto? Una desoxirribosa, ¿ok? ¿No? Enlazada a un grupo fosfato, acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Recuerden ustedes de que por conveniencia, ¿ok? Se ha visto de que el enlace fosfodiéster se va a ubicar entre el carbono 10 y el carbono 5, ¿no es cierto? ¿Ok? De tal manera de que una cadena va a tener una dirección 3'5', ¿ok? ¿No es cierto? Y la otra cadena va a ser al revés, 3'5', ¿ok? Si vemos acá, por ejemplo, en el lado derecho para ustedes, hay una dirección 3'5', uy, perdón, hay una dirección 3'5', y al revés, ¿no? En la otra cadena es 5'3', ¿ok? ¿No? Y no olvidar, ¿no? Que siempre la adenina se va a unir con la timina, la citosina con la guanina, ¿no? La adenina con la timina y la citina con la guanina, ¿ok? O la citosina con la guanina, perdón, ¿no? Entonces, para que recuerden ustedes, ¿no es cierto? Y lógicamente la transcripción se va a dar ya en esa manera, como hemos dicho, 3'5', ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, y en el caso del ácido ribonucleico, bueno, ahí no es una desoxirribosa, es una ribosa, la que va a ser
el azúcar predominante, ¿ok? ¿No es cierto? En este caso el uracilo, por ejemplo, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, para que recuerden, tienen, por eso acá mencionamos la posición 5' 3', ¿ok? En cuanto a la dirección del enlace de las moléculas de ADN, ¿ok? ¿No? Es una cosa somera, les quiero presentar para que tengan una idea ustedes de que estos nucleótidos también tienen una acción muy importante a nivel nuclear en la formación de estos ácidos nucleicos, ¿ok? ¿No? Esta es una, para, un poquito para que vean ustedes, la estructura química. No sé, vamos a escuchar este video, ¿ok? Doctor, disculpe, no se puede escuchar el video. ¿Tiene audio? A ver, voy a verlo, a ver. Perdón, gracias por el aviso. A ver, ¿no se escucha? No, doctor. ¿Está compartiendo pestaña o toda la pantalla completa? Disculpe. Toda la pantalla completa. Muy A ver, bien. déjame ver acá, déjame ver si por acá, compartir. Ah, ya. A ver, ahora, No, doctor, no se escucha. ok, bueno. Bueno, qué pena, pero bueno, solamente era para que un poquito vean, ¿no? Cómo es la estructura del ADN, ¿no es cierto? Igual se lo voy a pasar por internamente para que lo tengan la clase, ¿no? Ahí lo van a poder observar, ¿ok? ¿No es cierto? Es básicamente un video, para que puedan ver, revisar un poquito, recordarles el tema del ADN, ¿ok? ¿No? Bueno, avancemos. Uy, perdón. Entonces, continuemos. Entonces, estos nucleótidos, ya centrándonos un poquito ya a la parte metabólica, ¿ok? Los nucleótidos de purina y pirimidina, ¿no? Van a ser importantes, como decía yo, para la génesis de energía, ¿no es cierto? Y entonces ahora vamos a revisar un poquito sobre el metabolismo de estos nucleótidos, ¿ok? ¿No? Entonces, este, tanto primer punto, las purinas y pirimidinas que están en la dieta no se incorporan directamente al ácido nucleico tisular. Es decir, si yo consumo purinas y pirimidinas, como ustedes van a ver por ahí de repente, de tanto que a veces promocionan, ¿no? Estas no se van a incorporar al ácido nucleico de forma directa, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, primer punto. Segundo punto, tienen necesariamente que ser sintetizados, ¿no? A partir de intermediarios anfibólicos. ¿Qué significa intermediario anfibólico? Significa que son intermediarios intercambiables, ¿no? Y que van a permitir sintetizar estas moléculas, ¿ok? ¿No? Eh, Cuando en un momento hablábamos de estas moléculas que, digamos, tal vez pueden ser hasta, digamos, artificiales, ¿no? Sintéticas, perdón, ¿no? Estos análogos de purina y pirimidina se pueden incorporar al ADN. Por eso hablábamos de que tienen utilización inclusive ya en la parte terapéutica, ¿no? En cómo se llaman estos problemas de cáncer o estos problemas de tipo reumatológico, ¿no? Y importantemente, para que un poco tengamos en cuenta, eso lo vamos a ver después, ¿no? Hay un mecanismo de retroalimentación, ¿no? Que permite o que regula su biosíntesis, de tal manera de que es un, todos estas vías metabólicas, perdón, van a ser, van a ser adecuadamente controladas, ¿ok? Por mecanismos de retroalimentación que posteriormente pasaré a detallar con ustedes, ¿ok? Poquito para soltarnos un poquito ya de la parte teórica, ¿no? Existe, la importancia de todo lo que estamos hablando ahorita es porque hay, ¿no es cierto?, determinadas enfermedades asociadas a primero al metabolismo de las purinas, que son las más frecuentes en todo caso, ¿no? Todas estas enfermedades metabólicas, en el punto de vista estadístico, digámoslo así, epidemiológico, son raras, ¿no? Pero hay que conocerlas, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? En la cual básicamente, ¿no? Hay una deficiencia a nivel de este gen, ¿no? Y lo que es una enfermedad asociada al cromosoma X, ¿ok? ¿No es cierto? Y que hay
se caracteriza por dar enfermedades, por dar signos, perdón, a nivel neurológico, ¿no? Síntomas cortetóxicos, trastorno de movimiento, retraso mental, ¿no? Litis renal, fallo renal agudo y hasta fenómenos de automutilación, ¿ok? ¿No? Esto va a generar, digamos, no va a haber un adecuado metabolismo, ¿no? Del ácido úrico, de la hiposantina, ¿no? Y de la santina, los cuales se van a ver incrementados, ¿ok? Y para lo cual hablábamos nosotros en un momento, del alopurinol, inhibidores de GABA, y determinadas moléculas, ¿no? De punto de vista farmacológico para controlar, ¿no? Esta patología, ¿ok? ¿No? Y así, por ejemplo, el síndrome de Kreyszig-Miller, ¿no? Que también se caracteriza por ser una retina gotosa, cristaluria, ¿no? Ligada al cromosoma X, ¿no? También hay un incremento, digamos, del ácido úrico, la hiposantina de la santina, se utiliza el mismo lopurinol, ¿no? Y otras más raras, ¿ok? La idea, muchachos, lo que les quiero transmitir es de que existen, ¿no? Enfermedades asociadas al metabolismo de estas moléculas, ¿ok? Y que eh, no son ayudas tan frecuentes, pero las podemos ver en la clínica médica, ¿ok? Las enfermedades asociadas al metabolismo de las pirimidas son mucho más raras aún, ¿no? Dentro de ellas está aciduria ortótica hereditaria, ¿ok? Donde hay una deficiencia de esta uridina sintetasa, ¿ok? Que tiene que ver con el metabolismo de esta uridina, ¿ok? ¿No? Y el perfil bioquímico y aumento de este ácido ortótico, que lo vamos a revisar en un momento, ¿ok? La clínica se da por anemia megaloblástica, infecciones recurrentes, deficiencias inmunes celulares, alteraciones de desarrollo, y el tratamiento es con suplementación de uridina, ácido urídico y citílico, ¿ok? Estas de acá, tanto la deficiencia de hidropirimidina, deshidrogenasa, de hidropirimiduria, ¿ok? Son aún mucho más raras estadísticamente, ¿no? Solamente para que tengamos idea de que hay, o sea, todo esto que hemos mencionado, que estamos mencionando, tiene un asidero en determinadas patologías, a nivel metabólico, ¿ok? ¿No? Entonces, para un poquito hablar de la síntesis de los nucleótidos tienen dos vías importantes, o dos formas, mejor dicho, hablando en cuanto a la síntesis de síntesis, ¿ok? Hay rutas de novo, ¿ok? O sea, quiere decir rutas que el organismo o nuestro organismo ha generado, ¿ok? A partir de los aminoácidos, a partir de la ribosa 5-fosfato, ¿no? ¿Ok? Utilizando, perdón, el CO2 y las moléculas de amoníaco, ¿ok? O de amonio, iones amonio, ¿no? Que van a condicionar la síntesis de estos nucleótidos de novo, ¿ok? ¿No es cierto? Mientras que hay rutas de recuperación. Significa que a partir de algunos nucleócidos, ojo, ¿no? En su vía metabólica, con algunas bases libres, se van a recuperar y se van a insertar en la formación de los nucleótidos, ¿ok? Entonces, manera de resumen, no se olviden ustedes de que hay rutas de novo y rutas de recuperación, ¿no? Para nosotros, para el organismo, yo diría de que la más importante son las rutas de novo, que ahora vamos a pasar a esa. No se olviden ustedes que para lo cual utilizamos aminoácidos, la ribosa y estas moléculas como el CO2 y la amoníaco en sus vías de novo, ¿ok? ¿No es cierto? ¿Ok? Y la recuperación ya está mencionada acá. ¿Ok? Ahora, eh, en cuanto a la biosíntesis del nucleótido de purina, ¿ok? ¿No es cierto? Primeramente, recordemos nosotros, ¿no? Bueno, se han hecho una serie de estudios, digámoslo así, desde el punto de vista bioquímico, experimental, ¿no? Utilizando, por ejemplo, marcadores, ¿no? Y donde se ha visto, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de las purinas, ¿ok? Por ejemplo, ya se ha podido determinar que, por ejemplo, la, el, la- el- este átomo de nitrógeno 1, ¿no? Proviene de la vía del aspartato, ¿no es cierto? Este carbono 2 de la vía de los folatos, ¿ok? ¿No es cierto? Esta, esto que está en la posición 3 y 9 de la glutamina, ¿no? ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, este carbono 8 de la vía de los folatos, ¿no? Este nitrógeno de la posición de la glicina, y así. Este carbono viene del CO2 respiratorio, de la cadena, por eso hablábamos de que todo está de alguna manera concatenado, ¿ok? ¿No es cierto? Y entonces para que tengamos nosotros en cuenta de que existe ya
se ha determinado de dónde viene, digamos, cada estructura atómica de estas purinas, ¿ok? ¿No? Y recordemos nosotros que los nucleótidos, tanto de purina como pirimida, son sintetizados a velocidades controladas. ¿Eso qué significa? Significa que si en un momento el organismo requiere de sintetizar más nucleótidos, ¿ok? Lo va a hacer, o menos también, ¿ok? Pues se controla, ¿ok? ¿No? Y recargamos los estudios radioisotopicos que ya les he mencionado, ¿no? Queda determinado de dónde viene cada átomo en el caso de esta molécula de purina, ¿ok? ¿No? Eh, aquí hablábamos, por ejemplo, un poquito eh, mencionando, ¿no? Esto de los folatos en cuanto a el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, de tipo cáncer y estas cosas, ¿ok? ¿No? Ahora, ¿y de qué procesos hablamos, digamos, para la síntesis del nucleótido? Los nucleótidos, ¿cuáles son los procesos implicados en su síntesis? ¿Ok? Uno, esto es a partir de intermedios anfibólicos, lo que yo les mencionaba en un momento, ¿no? Muy rápidamente, que van a existir vías, ¿no? Que son vías de ida y vuelta, digámoslo así, ¿no? Y hay intermediarios que van a permitir la formación de los nucleótidos, ¿ok? Muy importante, la fosforribosilación de purinas, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar, ¿no? ¿Ok? Y la fosforilación de nucleósidos de purina, ¿ok? Entonces, esto por eso sí quiero que lo puedan ustedes interiorizar, ¿ok? Que es lo más importante. Recalcamos, ¿cuáles son los procesos implicados en la síntesis de nucleótidos? A partir de medios anfibólicos, la fosforribosilación de purinas y la fosforilación de nucleósidos de purina, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar, no, la idea no es que se aprendan toda la vía, ¿ok? Simplemente quiero que veamos nosotros, ¿no? De que, por ejemplo, a partir de esta molécula de ribosa 5-fosfato, que está la ribosa, asociado a este fosfato, ¿ok? ¿No? Es la ribosa 5-fosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Esta es la enzima limitante en la vía, perdón, ¿no es cierto? La fosforibosil el fosforribosilato de pirofosfato, ¿ok? ¿No es cierto? En asociación o con el consumo de ATP, ¿ok? ¿No? Se va a formar el fosforribosil pirofosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Este de acá. Y este paso es un paso importante, ¿no? Diría que es el paso más importante, la formación de este fosforribosil pirofosfato a partir de la alfa ribosa pirofosfato de ribosa, ¿no es cierto? Es el paso importante, limitante de la vía, ¿ok? Otro punto a tener en cuenta. Hay consumo de energía, hay consumo de ATP, que es una vía que requiere de la participación de la energía. Que vean ustedes, acá también, se está en el siguiente paso, ¿no? Va a haber este paso del 5-fosfo, beta o ribosilamina, ¿no? A esta glicinamida ribosifosfato, también hay consumo de energía, ¿no? Aquí entre el paso 4 y 5 hay consumo de folatos, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ir viendo en cada paso. Quiero que se apretan toda la vía, ¿ok? Sea importante que tal vez tengan una idea genérica, digámoslo así, ¿no? Pero lo importante es recordar que va a haber consumo de energía, ¿no es cierto? Que la enzima limitante va a ser esta fosforribosilpirofosfato sintetasa que va a formar este fosforribosilpirofosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Y finalmente, ¿no? Finalmente, ay, perdón, y finalmente, ya al finalizando toda la vía, ¿no es cierto? Va a ser la formación de este inosil monofosfato, ¿no? Que es, digamos, el producto final, ¿no? De toda esta vía de síntesis, ¿ok? ¿No? Y que se va a engarzar con otras vías que posteriormente vamos a mencionar, ¿ok? ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho de que se forma el inosín monofosfato de inosina, ¿ok? ¿No? Aquí vamos a ver nosotros que este monofosfato de inosina va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque igual, con el consumo de, en este caso, el fosfato, ¿ok? En participación del magnesio, ¿ok? Vamos a formar este succinato y por intermedio de esta succinasa,
el monofosfato de adenosina. Es decir, estamos formando otro nucleótido, ¿ok? El monofosfato de adenosina, ¿ok? ¿No es cierto? Igual acá, con este monofosfato de adenosina, por intermedio de una reacción de deshidrogenación, por esta monofosfato deshidrogenasa, no vamos a llevar el monofosfato de guanosina. Conclusión de todo esto, que el monofosfato de inosina que se forma a partir de esta primera vía, ¿no es cierto? De la formación de lo intermedio a partir de la ribosa 5-fosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Acá como producto final, ¿ok? Va a intervenir posteriormente en la formación de otros nucleótidos, ¿no? Como va a ser el adenosina monofosfato, ¿ok? Y la guanosina monofosfato, ¿ok? Que después van a intervenir en otras vías metabólicas, tal vez como segundo mensajero si se produce el fenómeno de ciclación que hemos mencionado previamente. ¿Okay? Ahora, existe la conversión de purinas y de nucleótidos en mononucleótidos. Se quiere decir que es una forma, ¿no es cierto?, en el cual va a haber una transferencia, por ejemplo, ustedes es purina, ¿ok? ¿No es cierto? En adición a un pirofosfato de fosforribosilo, ¿ok? ¿No es cierto? Se va a formar primeramente este mononucleótido de purina, ¿ok? Este fosforribosil purina, ¿ok? Más un fosfato inorgánico. Es una reacción digamos, de transferencia, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, aquí la adenina, ¿no? Por intermedio de este fosforribosil pirofosfato, ¿ok? En asociación con esta enzima, adenina fosforibosil transferasa, perdón, va a condicionar la formación de este AMP, adenosín monofosfato, que posteriormente formará el adenosín monofosfato cíclico, ¿ok? Igual pasa con otra molécula, como la hipoxantina, que va a formar el inosín monofosfato. Y la guanina, la guanosina monofosfato, ¿ok? Todo esto de acá, todas estas reacciones de fosforribosilización van a ser importantes, ¿no? Porque van a permitir la conversión de una purina en estructuras nucleosídicas, ¿ok? Y también nucleotídicas si se asocian a un fosfato, ¿ok? En los mononucleótidos, ¿ok? Entonces eso para que tengamos en cuenta. Eh, Otro punto, también estas purinas, ¿ok? Van a intervenir en la transferencia de grupos fosforilo desde la molécula del ATP, del adenosín trifosfato. ¿Cómo así? Tenemos un ribonucleósido de purina, denominado acá PUR, ribonucleósido de purina, asociado o en reacción con una molécula de ATP. Se va a dar, primeramente, va a ingresar una molécula de fosfato para formar un ribonucleótido de purina, ojo, ¿no? Hablamos de nucleótido cuando se asocia a un fosfato, ¿no? Y se va a consumir, se va a producir ADP, se consume una molécula de ATP, ¿ok? ¿No es cierto? Eso es un grupo, una reacción también de transferencia, ¿ok? ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? La membrana, ¿no? Ahí van a haber estructuras, digamos, van a haber mensajeros, van a haber estructuras proteicas a este nivel, ¿no? Receptores, si se quiere, ¿no? Aquí lo más importante que yo quiero transferirles es de que la molécula de ATP, ¿no es cierto? Va a pasar va a consumir, si va a generar una molécula de ADP en asociación, digamos, con la presencia de estos ribonucleósidos, ¿no? De purina, ¿ok? Es lo más importante, ¿ok? Ahora, cuando yo les mencionaba de que todos estos sistemas, todas estas vías metabólicas son adecuadamente reguladas, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver de que en esta figura 33.5, por si acaso todo ha sido tomado del libro de bioquímica de Harper, ¿ok? ¿No? Vamos a ver de que la síntesis de novo, que la mencionamos hace unos minutos atrás, ¿no? ¿Ok? Tenemos nosotros de que todo comienza con esto, ¿no? La ribosa 5-fosfato, ¿ok? La ribosa 5-fosfato con el consumo, con la participación de la molécula de ATP, va a formar este fosforribosil pirofosfato, ¿ok? Para lo cual, importantemente, vamos a utilizar o se va a necesitar de esta fosforribosil pirofosfato sintetasa, ¿ok? ¿No es cierto? Esta fosforribosil pirofosfato, ¿ok? Después va a pasar a conformar esta 5-fosforribosil amina
ya con una reacción de transferencia, pues también está fosforreducir por también transferasa, ¿ok? Y finalmente vamos a llegar a formar el IMP, el inosine monofosfato, que es la molécula que al final, recuerden ustedes, hemos mencionado como la vía final, ¿ok? Y la más importante para la formación del adenosín monofosfato, el adenosín trifosfato, el difosfato, pues, el trifosfato de adenosina. O también por el otro lado, ¿no? El guanosín monofosfato, la guanina difosfato o la guanosina trifosfato. Todos estos compuestos finales, ¿ok? Van a tener un efecto de retroalimentación negativa, ¿no? Sobre esta, ¿cómo se llama? Sobre esta fosforreducir sintetasa. Quiere decir que si hay una gran cantidad de estos moléculas, de estos productos finales, esta vía se va a inhibir. Si nos falta energía, vamos a tener que esto va a estimular y va a condicionar que se forme a partir de esta ribosa fosfato, la vía mencionada previamente y que también genera energía, lo hemos mencionado ya, ¿no? Va a condicionar que haya más producción de ATP. ¿Ok? ¿No? Por el otro lado, también, ¿no? Igual, ¿no? Si tenemos nosotros perdón, la producción del guanosímonofosfato, di o trifosfato, ¿ok? Esto va a actuar, perdón, como un retroalimentador negativo, ¿ok? A esta fosforribosil transferasa y va a inhibir la vía, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, y si nos falta energía, es al revés, ¿ok? Se va a estimular la vía. Conclusión, existe un fenómeno de autorregulación en la biosíntesis de proteínas a nivel del hígado, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, en esta figura 33.6, ¿no es cierto? Vamos a ver nosotros igual, ¿no? Tenemos nuestro inosín monofosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, nuestro inosín monofosfato, ¿no? Tiene dos vías, digamos, perdón, metabólicas, ¿ok? ¿No es cierto? Una es la vía metabólica que va a condicionar la formación del anilosuccinato, ¿ok? ¿No? Este anilosuccinato va a ser muy importante para la formación del adenosín monofosfato, di y trifosfato posteriormente. Este adenosín monofosfato en esta vía de acá, en la vía del adenilato succinato, es igual un retroalimentador negativo en esta vía, ¿ok? Si hay mucho adenosín monofosfato, se inhibe esta vía, ¿ok? Por el otro lado, ¿no? Si tenemos la vía de la santina monofosfato, ¿ok? ¿No es cierto? Igual, ¿no? Vamos a generar guanosina fosfato y también este es un retroalimentador negativo, ¿no? Y, este, lo, y también al revés, ¿no es cierto? Van a ver, por ejemplo, la fosfato va a actuar en forma como un estimulador, digámoslo así, hacia la vía de la santosina monofosfato y la guanina trifosfato a la otra vía, ¿ok? Entonces, conclusión, muchachos, recordemos nosotros que ambos, o sea, existe una regulación, digámoslo así, de las síntesis de purinas, tanto por una retroalimentación negativa y en algunos casos también por estimulación, ¿no? Que es la menos, digamos, la menos frecuente, ¿ok? Lo más importante es la regulación negativa, ¿no? A través de esta molécula de nucleótidos, ¿ok? ¿No? Ahora, tenemos ahora las purinas. Las purinas son la más, digamos que es lo más trascendente, ¿ok? ¿No? Pero también hay síntesis de nucleótidos de pirimidina, ¿ok? ¿No es cierto? ¿No? Entonces, aquí vamos a partir nosotros, así como hablábamos nosotros en las purinas del pirofosfato de fosforribosilo, de fosforibosil pirofosfato, ¿ok? ¿No es cierto? En la síntesis de los nucleótidos de pirimidina, lo más importante o el catalizador, el iniciador de la reacción, es este carbamidil fosfato sintetasa 2 del citosol, ¿ok? ¿No es cierto? Y también este pirofosfato de ribosilo o fosforibosil pirofosfato también interviene en la biosíntesis de la pirimidina, pero no tanto como, como un factor inicial, sino va a intervenir ya en el ensamblaje, digámoslo así, del anillo de pirimidina en la vía intermedia, ¿ok? ¿No? Entonces, a diferencia de las purinas, en donde este fosfato actuaba como un punto importante al inicio de la vía, aquí va a ser un factor, un coadyuvante en el ensamblaje de la misma, ¿ok?
siendo más importante la participación de la carbamoil fosfato sintasa 2, citosólica. Y igual, es una vía, ¿no? La formación de estos nucleótidos de pirimidina requiere la intervención de mucha energía para su síntesis, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, acá les traigo, ¿no? Hablábamos nosotros de, por ejemplo, ¿no? Iniciamos la síntesis de los nucleótidos de pirimidina con la utilización, o perdón, con la participación de esta glutamina, del CO2 y la intervención del ATP. Acá interviene, y ojo, por eso hablamos de energía, porque requiere de ATP, ¿no? Y la participación de esta carbamoil fosfato sintetasa 2, ¿ok? ¿No es cierto? De esto cabe acondicionar uno, la fosforilación, ¿no? Se va a formar este carbono fosfato, ¿no? Más ácido aspartico, ¿ok? ¿No? Después de esto ya vamos a tener otra reacción de transferencia, ¿no? Con esta aspartado transcarbamilasa, ¿ok? ¿No es cierto? Va a formar el ácido carbamoil aspartico. Otros intermediarios metabólicos. Aquí he querido yo eh, hacer hincapié, ¿no? Por ejemplo, en este paso 5 de ácido orótico, ¿no es cierto? Orodigmonofosfato, es importante esta enzima, la orotato fosforilusil transferasa. ¿Por qué? Aquí van a haber puntos, es un punto específico, ¿no es cierto? En el cual, por ejemplo, el allopurinol y el ciclofluoracilo van a actuar y van a estimular a esta enzima, ¿ok? De tal manera que se va a permitir que este ácido se vaya a descomponer y se vaya a catabolizar, porque este ácido de acá es muy tóxico, este ácido orótico, ¿ok? Pero recordemos esto, que el allopurinol y el ciclofluoracilo estimulan a esta orotato fosforilusil transferasa, ¿no? Y acá les he puesto yo, ¿no? También acá el uso del metotrexate, una molécula que se usa bastante en lo que es la clínica médica, ¿ok? Para las relaciones en los manejos, perdón, del cáncer y también de los enfermedades autoinmunes, porque va a bloquear a esta enzima, la timidadosintetasa, ¿ok? Con el uso para participación del folato, ¿ok? Eso es para tener en cuenta, ¿no? Otra cosa más que quiero recalcarle, ¿no? Aparte de la participación de energía, que lo volvemos a recalcar, es que se va a utilizar va a haber uso de equivalentes reductores, NADPH, ¿no? Por acá, la nicotinamida difosfato deshidrogenasa, ¿ok? ¿No es cierto? Y aquí, por ejemplo, hay otro, y por acá también, ¿no? La vía del NADH y el NAD, ¿no? O sea, también va a haber participación de equivalentes reductores, ¿ok? Pero no se olviden ustedes, se consume energía, mucha energía, perdón, y hay también participación de equivalentes reductores, ¿ok? ¿No es cierto? Y así como este, en la síntesis de las purinas también hay formas de regulación, ¿ok? También en la síntesis de pirimidinas también hay regulación, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Esta, este fosforibosil fosfato es importante porque va a tener una regulación positiva sobre la carbamoil fosfatasa sintasa 2. Va a estimular esta enzima, ¿ok? ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, la urineta trifosfato, los nucleótidos de purina van a inhibir la enzima, ¿ok? Por un lado, ¿no? Aquí también, esta enzima, la aspartato transcarbamilasa, ¿no? El citinina trifosfato es un factor inhibitorio y el citinina trifosfato es un factor estimulatorio, ¿ok? Entonces, esto de acá, lo pongo para que ustedes puedan de alguna manera recordar que hay puntos importantes que son regulados por estos, ¿cómo se llama? Estos nucleótidos también, ¿no es cierto? Y algunos factores enzimáticos, ¿no? A nivel de la síntesis de estas purinas, ¿ok? Perdón, esas pirimidinas, ¿no? Y para terminar, en cuanto al catabolismo, ¿cómo es que se van a catabolizar estas purinas? ¿Ok? Por ejemplo, acá hablamos de la adenosina, ¿no es cierto? La adenosina vamos a catabolizarla primeramente con una reacción de desaminación. Usamos esta enzima, o el organismo, perdón, utiliza la adenosina deaminasa, ¿ok? ¿No? Por lo tanto, se va a liberar la molécula de amoníaco, ¿ok? Este ion amonio que está acá se libera como amoníaco, ¿no es cierto? ¿No? Y vamos a formar la inosina, por un lado, ¿ok? ¿No es cierto? Y esta inosina, digamos, por utilización de una fosforilasa, va a formar la hipoxantina
y las antinas que finalmente van a formar ácido úrico y se van a eliminar por la vía urinaria, ¿ok? ¿No es cierto? Y lógicamente, también, aquí vamos después a hablar un poquito de patologías, ¿no? Cuando hay incremento de la producción de este ácido úrico, ¿no? Igual pasa con la guanosina, ¿no? Que también finalmente lleva también a la formación de ácido úrico. Finalmente, el catabolismo o la degradación de las purinas va a llevar a una hiperproducción de ácido úrico, ¿no? Que, como ustedes deben recordar, en estados patológicos condiciona pues la gota, ¿no? O la hiperuricemia, ¿no? ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, a manera de un poquito de resumen, un poquito de la parte aplicativa, ¿no? Hay alteraciones, ¿no? Como lo mencionamos al inicio, en el metabolismo de las purinas, como por ejemplo el efecto de esta enzima hiposantina, guanina, fosforiltransferasa, va a llevar al síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Hablamos de la automutilación, este síndrome, por ejemplo, ¿no? La déficit de esta fosforosintetasa, por ejemplo, va a llevar a gota o artritis gotosa, ¿no es cierto? La deficiencia de adenosina de aminasa, alteraciones inmunitarias, ¿no? La fosforilasa del glucósido de purina lleva a estados inmunitarios, ¿ok? ¿No? Como lo más importante, si se quiere, a nivel de las pirimidines, ¿no? Deficiencia de esta dihidroxipirimidina deshidrogenasa lleva a toxicidad, ¿ok? ¿No es cierto? Esta deficiencia de esta orotato fosforiltransferasa, ¿no es cierto? Va a llevar a aciduria, ¿no? Por incremento del ácido orótico, por ejemplo, y este ácido tírico descarboxilasa, deficiencia de enzima, lleva a aciduria ortótica tipo 2, ¿no? Estas alteraciones metabólicas son raras, no hay que decirlo, son, verdad que son raras, hay que tenerlas en cuenta, pero de estas, las más frecuentes son las alteraciones debidas al metabolismo de la purina, ¿no? Como las más importantes, ¿ok? Vean ustedes acá de una manera gráfica, es un síndrome de Lesch-Nyhan en el cual hay, ¿no? Definidas enzimáticas, digamos, a este nivel, ¿no? Y en las cuales se va a caracterizar por la presencia de alteraciones a nivel de movimiento, porque se van a depositar estos compuestos, digámoslo así, a nivel de los ganglios basales del cerebro, ¿no? Y van a dar coreoatetosis, por ejemplo, ¿no? Fenómenos de automutilación, vean ustedes acá, los pacientes que se muerden, ¿no? Por ejemplo, en este caso pueden haber crisis convulsivas también, con mutilación, ¿no es cierto? Aquí ven ustedes un niñito con alteraciones importantes a nivel dental, a nivel de lo que es la cavidad oral, ¿no es cierto? Y fenómenos coreoatetóxicos, ¿ok? Y la gota, la artritis gotosa, ¿no? Una enfermedad más frecuente, ¿no? En la cual ahí se van a formar, digamos, los cristales de ácido úrico, ¿no? A nivel, digamos, de las articulaciones y que van a ser patologías bastante dolorosas, digámoslo así, y que pueden condicionar también los nodos renales, ¿ok? ¿No es cierto? Y en cuanto al catabolismo de las pirimidinas, ¿ok? ¿No es cierto? La citosina, el uracilo, ¿no es cierto? Básicamente, ¿no? Aquí, importantemente, recordar dos enzimas. Esta dihidropirimidina deshidrogenasa, igual es una reacción, digamos, de oxidorreducción, ¿ok? ¿No es cierto? Y esta beta-ureido propionasa, en la cual lo que finalmente vamos a producir nosotros es la producción de beta-alanina y este beta amino isobutirato, ¿no es cierto? Que finalmente van a pasar a lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Y por esa vía metabólica se van a ir eliminando progresivamente, ¿ok? ¿No es cierto? Entonces, vuelvo a recalcar que todas estas vías están engarzadas con las otras vías metabólicas ya estudiadas previamente, ¿no es cierto? Existen patologías, no solamente quiero aquí mencionar, ¿no? Eh, por ejemplo, hay trastornos de catabolismo de las pirimidinas, ¿no? No los voy a aburrir, solamente quiero ser puntual, ¿no? Por ejemplo, en la aciduria orótica tipo 1, ¿no? Vuelvo a recalcar que son enfermedades bastante poco frecuentes, pero las hay, ¿no? Hay deficiencia primeramente, ¿no? En la tipo 1 va a haber deficiencia de estas dos enzimas, ¿no? La orotato fosforibosil transaminasa, ¿no? Y también del ácido urótico descarboxilasa, ¿ok? En este paso 5 y 6, ¿no es cierto? Y eso de acá va a conllevar a que aumente este ácido orótico, ¿ok? Que está acá, que es un catabolito intermediario, y esto genera problemas a nivel, inclusive renal, metabólico, ¿no? Y hasta neurológico, ¿ok?
¿no? Y esta acidura erótica tipo 2, en la cual solamente hay deficiencia de esta enzima, ¿no es cierto?, del ácido urotídico descarboxilasa, ¿ok? ¿No? Y que también finalmente lleva pues este incremento de este ácido urótico, ¿ok? Y sus derivados, ¿no? ¿Ok? Bien. He tratado de hacer una revisión de alguna manera, digámoslo, eh, si se quiere, perdón, de todas las vías metabólicas. O sea, yo sé que la labor es un poco complicada, ¿no? Pero he tratado de hacer un poco más ajustado para que podamos de alguna manera, y también tal vez algo aplicativo para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo estas vías metabólicas, digámoslo así, intervienen en el metabolismo, digamos, en el catabolismo y en el metabolismo de estas purinas y pirimidinas, ¿no? No olviden ustedes, al margen del tema del ADN, no olviden ustedes que son vías que también generan energía, generan equivalentes de óxido reducción, ¿no? Y que su alteración conlleva estados patológicos, ¿no? En el organismo humano, ¿ok? ¿No es cierto? Bueno. Si hay alguna pregunta de su parte, muchachos, estoy para escucharlos. No sé, ustedes me dirán. Ay, me disculpa que no puse el audio de mi video. Doctor, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, muchachos, de no hay preguntas, creo que lo dejamos ahí. Más bien las clases te las comparto, no sé, te las mando la cuelgo, ¿cómo hacemos? Si podría compartirme las PPT por WhatsApp, estaría normal, doctor. Estaría Ya, bien. entonces acabando ahorita te lo mando por WhatsApp, ¿ok? Por favor, doctor, para enviarle a mis compañeros. Ya, Muchas gracias por la clase de hoy. ok, listo. Quedamos así, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches.